Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Una mirada de amor, de compasión y de misericordia. Y viéndole, fue movido a misericordia. Una mirada compasiva del Señor. Veamos otro ejemplo, segundo ejemplo. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 36, y al ver las multitudes, otra vez dice, tuvo compasión de ellas. Una mirada compasiva. Así es la mirada de Jesús. Tercer ejemplo bíblico se encuentra en San Lucas, otra vez San Lucas 15, el hijo pródigo, verso 20 adelante. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Versículo 20, y levantándose vino a su padre, es una parábola, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así es la mirada del Señor Jesús. No es lo mismo la mirada de Jesús que la mirada de un ladrón. Un día creo que salimos de la reunión acá del sector y fuimos con el pastor Roque para buscar una sopita acá, el asfalto. Íbamos conversando con él y de pronto me dice, mire pastor, dice, pero así impresionado, porque yo iba distraído. ¿Qué pasó? Le dije, pastor. Lo que pasa es que vi un joven sospechoso, me dice él. Intentaba, no sé, quitar nuestro celular, o de usted o el mío. Y a mí me enseñaron, él dijo, que para despistar a un ladrón que te miró a ti, hay que inventarse cualquier cosa ese momento. O decir, oh, ven. Pero con el motivo de despistar al que te miró, y es ladrón, y es sospechoso, hay que decir algo para despistar al ladrón. Cuando el ladrón mira y lo mira como a su víctima. Pero nuestro amado Señor Jesucristo tiene una mirada distinta a los seres humanos. Y he querido mostrarle, amada iglesia, 3 ejemplos bíblicos de la mirada del Señor Jesús. Él ha mirado nuestra vida, de lo que estamos aquí. Volvamos a San Lucas, capítulo 5. Tenemos en esta palabra 2 enseñanzas, pero que luego el Señor se enfatiza en solo una. Y esa es la que queremos destacar en esta oportunidad. Dice la Biblia, aconteció que estando junto al lago de Genesaret, es lo mismo que el mar de Galilea, los vecinos circundantes al mar de Galilea se habían enterado, se habían informado que el Maestro Cristo iría a la playa del mar de Galilea. Y la gente empezó a reunirse, la gente empezó a congregarse. Ni siquiera el Señor había llegado todavía. La gente lo estaba esperando. Todo por oír la palabra de Dios. Todo por oír la palabra de Cristo. Dice la Biblia, el gentío se agolpaba. Llegaban por cantidades. Llegaban en grupos. Llegaban en bloque. El gentío se agolpaba.
tumulto de gente que se estaba congregando en esas playas del mar. El maestro tenía que venir, el maestro tenía que llegar. La gente se atropellaba. Veíamos a un pueblo agitado, concentrándose, todo por oír la palabra del Señor. Vamos a acordarnos, amada iglesia, que cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio en Israel, y lo empieza al norte de Israel, a una provincia llamada Galilea, porque esta provincia quedaba al norte de Israel. Él eligió Galilea como el cuartel general de su misión, como la base misionera de su misión. Los galileos eran mal mirados, los galileos eran despreciados, los galileos se los miraba como revoltosos, como amenazadores al sistema político romano, y era lo más despreciado de la sociedad, los galileos. El Señor ahí marcó su base misionera. Y cuando, hermano amado, el Señor empieza su ministerio, el imperio romano está en su auge. Un imperio romano déspota, esclavizador, oprimidor, sometedor, que colocaba a los súbditos el yugo, y cada día la vida era más difícil en ese sistema de gobierno del imperio romano. Cada día la vida se hacía más pesada, cada día la vida se complicaba más. La gente ya estaba acobardada de ese sistema del imperio romano. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermano, inicia su ministerio, Él dice: todos los que están cansados. Sí, hablaba del sistema opresor, del yugo romano. Todos los cansados y trabajados de sus trabajos y cargas pueden venir a mí y yo les haré descansar. Y ese era el mensaje que cayó en buena tierra de los corazones de la multitud de gente popular. Porque la más sufrida, la más oprimida, era la gente popular, las clases populares. Y ese pueblo ansiaba otro tipo de mensaje. Ese pueblo ansiaba un alivio, alguien que lo saque de ese sistema de vida. Y Jesucristo está predicando un mensaje de liberación, un mensaje que causó esperanza, un mensaje que causó consuelo en la vida de esa gente popular. Y entonces la gente siempre estaba listo para escuchar las novedades del Señor. Un mensaje diferente a lo que venían oyendo. Y el mensaje de Jesucristo era el mensaje que le trajo esperanza a las masas populares de ese tiempo. Y ahí está la gente reunida. Ahí está la gente congregada. Luego el Señor Jesús llega a la playa de aquel mar, mar de Galilea. Podemos conocer un poquito la simbología del mar de Galilea. Por lo menos dos cosas de la simbología de lo que es el mar. Porque la Biblia está llena de simbología también, de simbolismo. Y tenemos, amados hermanos, que conocer los simbolismos bíblicos. ¿Qué representa el león? ¿Qué representa el cordero?
Tenemos que conocerlo. En este caso, el simbolismo del mar. El primer simbolismo del mar es que el mar de Galilea habla de un mar de enseñanza. En el mar de Galilea hay palabra. Hay palabra de vida, hay palabra de buenas nuevas. El mar de Galilea simboliza mucha palabra. Mucha palabra, mucha palabra. Es un mar de enseñanza. ¿Queremos nosotros aprender mucho más de la palabra de Dios? Vamos al mar de Galilea. Vamos al mar de la enseñanza. El mar de Galilea nos habla del mar de enseñanza. No se agota nunca. Segundo, simbolismo del mar de Galilea. Significa o simboliza el mar de revelaciones. Hay cosas que uno lo ve medio oscuro en la Biblia. Pero yendo a ese mar de enseñanza, el Señor tiene las revelaciones bíblicas para nuestras vidas. Y no es que sean novedades las revelaciones, sino que ellas están escondidas a nuestros ojos. Pero con una lectura en ese mar de Galilea, en esa enseñanza de Galilea, el Señor nos regala las revelaciones. Nos regala el entendimiento. Y esta noche seguramente hay para vuestras vidas alguna revelación de Dios para vuestras vidas. Una palabra que es la que tú estás esperando. Una palabra que es la que confirmará lo que tú vienes pidiendo. Eso es una revelación. El mar de Galilea simboliza el mar de las revelaciones también. Gloria a Dios. ¿Podemos decir amén? ¿Cuántas barcas vio Jesús? ¿Qué dicen la iglesia? ¿Cuántas barcas el Señor está mirando? 2. Les pregunto, mis amados, ¿eran los únicos pescadores? ¿Eran las únicas 2 barcas en ese mar de pesca? ¿Eran las únicas barcas? ¿Eran las únicas 2? No. El mar de Galilea se lo conoce como el mar de los pescadores. Eran cientos, hermanos, de pescadores. Eran cientos de barcas que yacían en el mar de Galilea. No eran solo 2. Eso la Biblia no lo está diciendo aquí. Pero eso lo vemos en el contexto que leemos. No eran los únicos 2 pescadores del mar de Galilea. Eran cientos de pescadores. Eran cientos de barcas que se aglomeraban con sus conductores, con la gente para pescar. Pero el Señor, de las cientos de barcas que había en esa playa, Él puso su mirada en 2. Él puso su mirada en vos, en usted, en mí. Él podía poner su mirada en otras barcas que no haya sido de Pedro. Pero a Él le plació dirigir su mirada, colocar su mirada en la barca que era de Pedro. ¿Cuántos decimos amén? Él podía haber puesto su mirada en otras barcas. Bienaventurado Pedro. Como dijo la Virgen María cuando vino el ángel para anunciar el nacimiento del Salvador. Y le dice: Dios te ha escogido entre todas las mujeres para que seas la madre del Salvador.
ella dijo: bienaventurada entonces soy entre todas las mujeres. Por las generaciones me dirán, siempre me llamarán bienaventurada. Y así lo fue. Dios podía mirar a otra mujer, pero le plació mirar a María. María fue la elegida. En este caso, cientos de barcas, amado, en esa playa del mar. Cientos de barcas eran. Jesucristo llega y solo mira a dos. No era casualidad, no era nada casual que hubiese puesto su mirada en la barca que era de Pedro. No era nada casual, ni accidental. No. Él había elegido mirar dos barcas. Bueno, poquito más avancemos. ¿Y en cuántas barcas subió? ¿Cuántas barcas ocupó? Porque había visto dos barcas. ¿En cuántas de las dos subió? ¿En una? ¿En una? Dice la Biblia que muchos son los llamados. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Mire, eran cientos de barcas. Él miró a dos. Luego vemos que él no ocupó las dos barcas, ocupó solamente una. Pero eso dice la Biblia, amado hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Cristo en esta noche? Fuiste tú el elegido. Hay veces que uno dice, cuando está pasando momentos amargos, momentos de calamidad, de zozobra, de tribulación, de angustia, y lo primero que se nos ocurre decir es: ¿por qué a mí? Y yo creo que el Señor dirá: sí, a ti. Es raras veces que preguntemos y digamos en vez de decir ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿O qué quieres enseñarme? Porque no hay nada que venga por venir. Hay una palabra en la jerga del vallegrandino, que dice: no hay mal que por bien no venga. Quiere decir que detrás de una polémica viene algo bueno, viene algo hermoso. Ariel León, él es pescador. Él me dijo: pastor, fuimos el año pasado, no recuerdo bien, 3,000 peces, pastor, atrapados. Yo no sabía que tanto se atrapaba así. Pero ¿cómo es eso? Cuando arriban los peces. ¿Y cómo es eso? A ver, ¿cómo es? Cuénteme un poquito. Él dice que antes que los peces arriben es el torbellino, la marecía, el viento, y pasan bichos bravos del mar, las anguillas eléctricas, otros bichos venenosos. El viento pasa de primero, dice, hay que esconderse. Y luego que pasa ese torbellino negativo, ahora sí viene lo bueno. Y ellos ya saben, el pescador. Entonces está bien dicho la jerga del vallegrandino, ¿no? No hay un mal que por bien no venga. ¿Cuánto están entendiendo? Aquí nosotros vemos el Señor Jesús está mirando. Y en su mirada vio dos barcas. Sigamos, ¿qué más vio el Señor? Parafraseemos la palabra. ¿Qué más vio Jesús? Dos barcas. ¿Cómo lo vio? ¿Dónde lo vio? Lo vio a la orilla. ¿Dónde estaba la barca? ¿Dónde estaba la barca, amado consiervo mío, pastores, obreros? ¿Dónde estaban? Estaban en la orilla. Estaban en la orilla. Ya veremos por qué. Así lo vio el Señor. Dos barcas, una era de Pedro
Las dos estaban a la orilla. No por nada dice que estaban en la orilla. No hay ninguna palabra bíblica que esté de más en tu Biblia. Solo que nosotros cuando leemos nos vamos nomás a lo más importante, ¿no? Dice que lo más importante. Y lo que pasamos por alto a veces es más importante que lo que conocemos. Bueno, dos barcas y están en la orilla. Sigamos mirando. ¿Qué más vio el Señor Jesús? Dime si puede leer usted. Dice que estaban en la orilla del lago, del mar, y luego vio a los pescadores, a los jornaleros, a los operarios de Pedro, porque Pedro tenía su microempresa. Pedro no pescaba nomás para su alimento, Pedro pescaba para vender. Pedro era comercializador del pez. Tenía su microempresa, tenía su personal, su operario. El Señor lo vio a todos los operarios, dice, y a los pescadores. Sigamos. ¿Qué está viendo el Señor? ¿Cómo lo está mirando a los pescadores el Señor? El Señor está mirando. ¿Quién dijo que el Señor, para Él se ocultan las cosas? Si el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, no nos podremos esconder de su presencia. Dice la Biblia que a los ojos de nuestro Dios estamos como desnudos. No nos podemos esconder de su presencia. Él lo ve todo y lo sabe y lo oye todo. Así como lo ve todo, también lo oye todo. Los oídos de Cristo son ultrasonidos. Todo lo oye. Hasta lo que usted habla en secreto, hasta lo que usted habla en tu mente, el Señor lo logra oír. Los oídos del Señor son ultrasonidos. Lo escucha y sus ojos son potentes como llamas son como llamas de fuego que lo alcanza a ver. Dijo el salmista David, ¿dónde me huiré de tu presencia? Si me subo a lo alto, allá estás tú, tu trono. Si me voy al mar, allí tu espíritu me ve. Y si me voy a los abismos de la tierra, de ahí tus ojos también me ven. ¿Dónde me huiré de tu presencia? Dijo el patriarca David. Y aquí el Señor Jesús está mirando esos pescadores, todo el personal que Pedro ocupaba. ¿Qué están haciendo estos señores? Veamos. Y los pescadores, lo vio descendiendo de la barca. Eran varios. Y la barca pues no era un bote. Era toda una barcaza, como dice el presidente Evo, ¿no? Una barcaza. No era un botecito por ahí para dos personas. Era una barcaza. Lo miró a los jornaleros y estaban bajándose, descendiendo de su canoa, ¿no? Como dice la hermana Anek, ¿no? Moreno. Bájate de tu canoa, dice, ¿no? En su canción. Se estaban bajando estos tipos. Bajándose de su canoa. El Señor lo estaba mirando. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo estaba viendo. Cada movimiento que nosotros hacemos, o en falso o correcto, Él lo está mirando. Él lo está viendo. No sé si usted sabe esta anécdota de un caballero que le gustaba criar patos. Y los pateros, las pateras eran sus hijas. Cuando el hombre iba a trabajar, decía, hija, le encargo mis patos. Pato que se muera,
el que deje morir, esa la paga mi pato. Porque el papá en ese tiempo agarraba nomás su chicote. Mire, y las chicas jugando por ahí, lo encerraron el pato en un cuarto y le pusieron una tabla. Y los chicos haciendo sus travesuras, el papá ya se fue a trabajar. Mire, y cuando la chica viene a ver el pato, los patos están allá en la esquina del cuarto, y ella alza el pie para pasar la tabla, y no se percata que un patito está tras la tabla, y lo pisa al patito recién nacido. Lo pisó, mató al patito. Ella agarra a la niña, patito muerto, y mira, derecha, izquierda, esconde el patito en su bolsillo y se va al monte y lo bota el pato muerto al monte. Él dice, la niña, nadie lo ha visto. Tranquilo, no pasa nada. Pero cuando llegaba de botar el pato, le dice a su hermanita menor, le voy a avisar a papá. Vos mataste un pato, lo botaste en ese monte. Te voy a vender, le voy a avisar a papá. Porque los chicos más chicos, los niños más chicos venden a los hermanos mayores, ¿no? Bueno, llegó el papá al atardecer y dice, a ver, hija, tráigame agua, porque era en el campo, ¿no? Entonces, la hermanita menor le dice, papi, que vaya ella. Bueno, pero dice la hermanita mayor, pero a vos te están mandando papá. Y le dice en su oído, ¿y el pato? Ah, ya, dice, y se iba por tiempo lo extorsionó la hermana menor a la mayor. Cada vez que el papá o la mamá lo mandaba a la hijita menor, la hijita menor lo mandaba a la hermanita mayor. Y cuando la hermanita mayor se amotinaba y decía, pero a vos te está mandando papá, e iba a su oído y decía, ¿y el pato? Hasta que se cansó la hermanita mayor. Dijo, tanto me extorsiona, he decidido confesar la verdad a papá. Aunque me cueste el castigo, le voy a confesar a papá que yo maté uno de sus patos. Y le dice, papá, te quiero contar algo. ¿Sí, mía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que cada vez que vos mandás a tu hija menor, ella me acaba mandando a mí. Y cuando yo no quiero obedecer, me dice, ¿y el pato? Me dice. Entonces, ¿qué pasó? Ya dice, papá, yo te quiero confesar que yo maté uno de tus patos. Y fui boté al monte. Entonces dice el papá, hija, yo esperaba de ti eso. Yo estaba mirando, hija, cuando vos botabas mi pato muerto. Yo estaba mirando. No estaba tan lejos. Yo lo vi, que vos mataste un pato. A veces pasa con nosotros similar. Creemos de que nadie lo vio, no ve nadie. Tranquilo. Nos limpiamos el pico, la boca. No pasa nada. Nadie lo vio. El Señor lo estaba mirando. Vino el Señor Dios y le dice, Caín. Sí, Señor, dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín estaba bravo, dice, pero ¿qué sé yo, Señor? Dice, ¿qué soy yo empleado de Caín, de mi hermano? Dice, parecería que Dios no sabía qué le aconteció a Abel. Y entonces lo que Dios provocaba en Caín era que diga, yo lo maté, perdóneme. Pero Caín no aprovechó la oportunidad que Dios lo estaba confrontando y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. Dios lo estaba mirando. Cada movimiento que hacemos nosotros, al escondido, qué sé yo, de nuestra familia, de los líderes de la iglesia, pero de Dios nadie se puede esconder, hermano. Nadie. Cuando usted piensa que nadie te vio, ya te vio.
El Señor Jesús estaba mirando y estaban bajándose los jornaleros de la barca, hasta que todos se bajaron de la barca. La última, ¿quién más vio al Señor Jesús? Descúbralo usted. Versículo número 2. ¿Qué dice la Biblia? Dice que lavaban. ¿Qué estaban haciendo? El Señor estaba mirando. Estaban lavando sus redes. Mire, los que son albañiles, constructores, peritos, constructores, saben que cuando llega a las 6:40 ya, no, que 5:40, y el maestro dice, muchacho, arrincone las herramientas y lávalo. ¿Qué significa lavar las herramientas para el maestro de la construcción? ¿Para qué lo está lavando las herramientas? Para guardarlo. Para guardarlo, pues no era para otra cosa. Mira, Pedro estaba a punto de archivar, de cerrar su ciclo, un ciclo oscuro. La última, ¿cómo lo vio Jesús a Pedro? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo vio Jesucristo a Pedro? Con toda la escena que venimos viendo, ¿cómo lo vio el Señor Jesús a Pedro? Lo vio bien decaído. Estaba bien bajoneado. Bien bajoneado. ¿Qué más? Triste, bajoneado, hasta deprimido un poquito. La jornada negativa le bajó la moral. La jornada negativa lo subestimó a Pedro. Cualquiera se siente subestimado, ¿no? Yo le pregunto a los amantes del fútbol, ¿quién ganó? La selección. Ecuador, ¿no? Sí, ustedes defiéndanme. ¿Cómo se siente boliviano con esa pérdida? Sin comentario, dicen, ¿no? Decaído, triste. Pedro, todita la noche, escúchame, todita la noche, desde las 5 de la tarde hasta al amanecer, todita la noche trabajando, remando. Nada, ni un gol, ni un pez. Y Pedro estaba bien decaído, bien subestimado por la jornada negativa. ¿Nos puede pasar a nosotros así, hermano? Pero ya le dije el refrán vallegrandino: no hay un mal que por bien no venga. Poquito más conozcamos. Pero ¿cómo lo vio Jesús a Pedro? Bien bajoneado, bien subestimado, su autoestima estaba por el suelo. No me hablé. Mi suegra tiene su negocio y es parrillera. Ya de varios años son parrilleros. Y cuando sus hijas, mi esposa cuenta, cuando estaban pequeñitas, llegaba la bejancona con mal humor, con palabras no de alegría, decía: mamá no vendió nada. Mamá no vendió nada. Ya de lejos se dan cuenta que mamá no vendió nada por su autoestima en sus palabras, hermano. Sí, es normal eso. Pedro estaba decaído, oiga. El Señor lo estaba mirando. ¿Y su barca dónde estaba? De Pedro, la orilla. ¿Acaso esa barca fue hecha para la orilla? ¿A los rincones? No.
Él lo estaba mirando a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Dios lo estaba mirando a Elías? Y cómo la Jezabel la hizo huir. Y 3 días de camino por el desierto. Y caminaba y se hizo la noche y pilló una cueva y se entró a dormir. Y de pronto que Dios lo estaba mirando y lo estaba guardando. Porque hasta ahí Elías había sido guardado y socorrido. Con pan, con la asistencia de Dios y con la providencia de Dios, nunca le faltó a Elías en ese transcurrir. Dios estaba tomando control de Elías. Elías estaba bien decaído. Entró un tiempo de decadencia Elías. Y ahí se metió en la cueva. Y Dios le dijo, Elías, porque Dios es bien enérgico, hermano. Dios nunca llama sin energía. Dios es bien enérgico. Si el Señor le dijo a Elías, ¿pero qué haces ahí, Elías? Sí, así le dice Cristo a Pedro, pero ¿por qué está tu cara así? ¿Por qué está tu barca en la orilla? Estaba a punto de colgar, como dice la jerga no popular, los pichutes, la toalla, la polera, los guantes. Estaba ya lavando. Laven, muchachos, esas redes. Vamos a colgar, vamos a descansar. El Señor, dice la Biblia, que no le pide permiso a Pedro y entra en su barca. Pedro logra ceder la barca a Jesús y el Señor desde la barca predica, enseña a la multitud. Hasta ahí nomás no nos dice cuál era el tema. Hasta ahí nomás la Biblia nos muestra y luego más se concentra en la pesca milagrosa de Pedro. Bueno, ¿qué podemos entender, amada iglesia? ¿Sabía usted que la barca es tu vida? Sí. ¿Y a cuántos predicó el Señor Jesús? ¿A cuántos ministró con la palabra Jesucristo? Dice que era un gentío. Más allá, versos 3 dice que era una multitud. El Señor ministró a una multitud, le enseñó la palabra, le habló la palabra, usando la barca de Pedro. Dios estaba enseñando a Pedro que él usaría su vida, que a través de su vida de Pedro el Señor ministraría o llegaría a mucha gente. Ya que bueno, pero se concentra en Pedro la enseñanza. Ahora veamos la cara positiva. Cuando el Señor acabó de ministrar o enseñar la palabra, le dice a Pedro, Pedro, empezamos la otra faceta. Le dice Pedro, boga, rema, mar, adentro. Vamos Pedro. Mira, hermano, la bendición de Dios, la bendición del cielo es bien dinámica. La bendición de Dios es bien activa y interactiva. O bien recíproca. Un dar y un recibir. Nunca esperemos recibir si nunca hemos dado. Porque eso es ilógico. ¿Quién cosecha donde no sembró? ¿Quién se le ocurrió ir por ahí a una empresa y decir, oye, mi quincena quiero? ¿Pero de qué si no has trabajado? Primero se siembra y luego se cosecha. Primero se trabaja y después se cobra. La bendición de Dios, la bendición del cielo es bien dinámica, es bien interactiva, recíproca. Tú das, yo te doy. O sea, el Señor así lo ha decidido.
Las bendiciones no llegan porque una varita mágica, tum, tocó ahí, tum, aconteció. No es así, hermano. Para que los israelitas hubiesen tenido maná, hermano, en sus casas, había que madrugar al desierto a traer ¿qué cosa? Comida, maná. Y el que se atrasaba por dormilón, dice un dicho común, el güey lerdo siempre tomará agua turbia. Hay una hermana en Calama que ella vende yuca, y es la que vende las mejores yucas de Santa Cruz. A las 3 de la mañana ella ya está yéndose. Le digo, hermana, ¿y no se cansa? Me canso, pastor. Me canso. Hay días que me duermo, pastor, y despierto a las 5. Y ese momento pico, dice ella, llego ya pues de día al trabajo. Ay, dice, si Miguel Ángel está para madrugar, pastor. Pero no me queda más, mi trabajo me demanda, pastor, dice. ¿Querían los israelitas tener maná en su casa para sus hijos? ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era el precio? El Señor se encargaba de enviar maná en la noche en el desierto, allá en el desierto. Dice que como 80 centímetros de espesor el maná. Y solo se podía agarrar maná entre día y noche. ¿Por qué? Porque cuando el sol ya empezaba a levantarse, el maná se derretía. No quedaba nada. Así que obligado a madrugar para tener pan, maná para él y para sus hijos. Ojo, y no podían llevar para una semana. Tenían que llevar solo para los 5. Si eran 5, para 5. Si eran 10, para 10. Y si alguien la flojeaba y decía, voy a llevar para 3 días, para no venir 3 días aquí, dice que ese maná que sobraba, se le agusanaba o se podría. No había forma. No había forma. Ahí está la bendición. Dinámica, interactiva y recíproca. Dar, recibir. Esa es la ley de la siembra. Ya Pedro, sin querer queriendo, le cedió su barca al maestro hoy. Pero no sabía que el Señor estaba trabajando para una bendición. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda de Sarepta de Sidón? En la hambruna de todo Egipto, de todo Israel. ¿Se acuerdan? Le dijo el Señor a Elías, levántate de aquí y ve a Sarepta. Ya yo di orden. ¿A quién le dio orden? Al más rico del pueblo. No, ilógico. A una viuda más pobre del pueblo. Que desde el punto de vista humano es ilógico, oiga. ¿Cómo le van a sacar a esa pobre viejita su último centavo, oiga? Así dice el mundo, ¿no ves? Así dice el impío. Así dijo Judas Iscariote. ¿Pero para qué tanto desperdicio? ¿Se acuerdan? Cuando la graciosa María Magdalena, en gratitud, ¿qué hizo María Magdalena? Había juntado su platita, equivalente a un año, y compró un perfume de alabastro puro. De repente el perfume tenía 1000 ml. Es un perfume carísimo. Y fue ungió la cabeza del Señor, los pies del Señor. Y Judas lo vio y dijo, bravo, con Judas dijo, no, ¿para qué tanto desperdicio? Se podía vender ese perfume y darlo a los pobres, ¿qué dijo, no? De hecho, el que amaba a los pobres. Y era porque herpeaba. Y le dijo el Señor, a los pobres siempre lo tendrán. A mí no siempre. Mire, entonces, llegó Elías a Sarepta y una viejita por ahí, hermano, con su bastoncito y su nietita. Y le dice Elías, ¡hey, mujer! Y vuelca a la mujer a mirar y dice, tráeme un vaso de agua. Y la mujer va para tener agua. ¡Ey! Dice mujer, pero también un pan cocido. Entonces dice la abuelita, pero ¿vive Jehová tu Dios? Que no tengo alimento, solamente un puñadito de harina y un poquito de aceite en la vasija. Recogía 2 leños por acá para hacer una tortita bajo el rescoldo de la ceniza,
comérmelo yo, mi nietita, y esperar la muerte. Era lo único que tenía. ¿Y qué dice Elías? Elías le dijo a la viuda: ve y hazlo, pero hazlo a mí primero. Las primicias, ¿no se acuerdan? Las primicias, no tenemos que fallar con las primicias. Y cuando damos primicia no es que lo veamos pobrecito nuestro pastor, oiga. Démosle primicia, tenemos lástima. No es por lástima. Se le da primicia porque es el siervo de Dios. Porque así la Biblia nos enseña. Porque detrás de un dar hay un recibir. Lo hizo la viuda, lo hizo la sierva. Y dice la Biblia que nunca cesó la harina, nunca cesó el aceite hasta el día en que Jehová hizo llover. Mire, ahí está la bendición después de dar. ¿Cuántos dicen amén? Las primicias. ¿Eso es bíblico? Entonces ya Pedro dio su primicia, le ha dado su vida, su barca al Señor. Y el Señor ministró desde la barca a una multitud. Dios quiera que nosotros demos nuestra vida a Cristo y que a través de Cristo podamos ministrar a mucha gente nosotros, ¿no? Pero no tenemos que ser mezquinos con Cristo. Nada. Queremos dar, queremos recibir, hay que dar. Bueno, pero ahí no está todo, hermano. El segundo paso, dice la Biblia, ahora Pedro, boga. Rema. ¿A dónde? Adentro, Pedro. Adentro, al fondo. Adentro del mar, al fondo del mar, Pedro. Mire, ¿dónde está la bendición? Entonces, ¿dónde está el milagro? ¿En la orilla? No hay milagro en la orilla. No está el milagro en la orilla. El milagro está en el fondo. El milagro está yendo hacia adentro. Dice boga mar. ¿Me ayuda? Boga mar adentro. No es en la orilla, no es una vida superficial, medio mundano, medio cristiano. No, hay que meterse bien, empaparse, hermano. Bien. Cuando uno está en la orilla, sucede lo que le dijeron al político. Bueno, este político no es chicha, ni es limonada. Así el mundo se expresa de aquellos creyentes que viven en la orilla. Al final no son ni lo uno, solo traen confusión a la gente. No hay bendición, no hay milagro viviendo una vida a la orilla. Está en el fondo, está adentro. ¿Y qué significa adentro? En la intimidad con el Señor. En la intimidad con Dios. No está la bendición en la orilla. Está en el fondo. ¿Entiende? El milagro está en el fondo. Bueno, termino con esto. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú estás aquí y tú lo ordenas, entonces lo hizo Pedro. Muchos dicen que la bendición está en la obediencia, pero no solo en la obediencia. Está en ser recíproco, en dar para recibir. Pero sinteticemos la obediencia. Y entonces dice la Biblia que echó Pedro sus redes al mar. Echó sus redes al mar. Ahora, escúchenme, amados hermanos. Pedro estaba a punto de colgar, ¿qué cosa? Sus redes, su herramienta, sus chuteras, sus toallas, sus guantes, su barilejo, su Biblia, su ministerio. Porque las redes hablan de tu ministerio. Cada uno tenemos unas redes. Las redes hablan de nuestro ministerio.
Si usted canta, tu red es cantar. Canta, no deje de cantar. Si eres predicador, no tienes que parar de predicar. Pero hay momentos que las circunstancias nos quieren hacer parar la predicación. Y Pedro quería parar. Pero cuando el Señor Jesús, hermano, entra en su barca, el Señor no solamente ve. Él no es nomás como los humanos, vemos y pasamos por alto. No. Jesús mira y actúa. Mira y actúa. Mira y actúa. ¿Cómo lo vio el buen samaritano? Lo vio caído y ¿qué hizo? Actuó, se bajó de su caballo, sacó su aceite, sacó su vino, sacó su pañuelo, lo cargó en su caballo, lo llevó al mesonero. Él mira y actúa. Él nunca se porta indiferente con nuestras necesidades. Él cada vez que nos ve, hermano, que estamos en el filo, Él viene a nuestro auxilio. Él ve y actúa. Pero en este caso, Él miró, actuó y reactivó el trabajo de Pedro. Le dijo: Pedro, sé que estás cansado. Ahora rema, otra vez rema. Y lo hizo remar, mar adentro. Lo hizo otra vez lanzar las redes, porque las redes estaban a punto de guardarlas, ¿no ve? El Señor no permitió, hermano, que la barca se quede en la esquina, en la orilla. No permitió que las redes se la guarden. Hay muchos talentos y dones guardados, hermano. Pero ¿qué más es las redes? Las redes es el quehacer diario de la vida cristiana. O sea, es tu trabajo. Hay gente lo vieron duro el estudio universitario y lo dejaron. Dejaron sus estudios, dejaron el instituto. Hay gente inconversa que hasta sus esposos lo han dejado. Sus esposas, o miento. La ven feo y se van, oiga, y queda la mamá con los niños. No solamente dejan los estudios, no solamente se deja, hermano, la actividad. Pedro estaba a punto de dejar, de abandonar. El Señor llegó, actuó y reactivó la obra. Ahora mira aquí, esta última palabra. Y cuando lanzó las redes y jaló las redes, una cantidad inmensa de peces, oiga. Más allá usted lee el versículo 10 que habían compañeros con otras barcas, ¿no ve? Lo ayudaron, hermano, las dos barcas llenitas de pescar. Pero ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas, oró y dijo: Señor, no soy digno de este milagro. Pedro volvió a caer de rodillas otra vez. De repente usted dice: yo he pedido mucho tiempo y no he conseguido, y ha dejado de orar. Vuelve a orar. Usted ayunaba por lo menos una vez en la semana y dejaste de ayunar. Vuelve a ayunar, hermano. Vuelve a ayunar. Usted oraba por los pastores y el ministerio y ya dejaste de orar. Vuelve a orar por el pastor, por los pastores. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos y fueron a misa? Sea sincero. Yo fui católico, fui fiel a la misa. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Qué hace el cura al final de la misa o en medio de la misa? No hay misa que no oren por el Papa, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Toditas las misas tienen que orar por el Papa. ¿Eh? ¿Estoy bien o estoy mal? Ustedes que tienen más años que yo. Pastor Pánfilo. En cada misa, siempre la oración por el Papa. ¿Y nosotros hacemos eso por el pastor? ¿Estamos orando en esta ausencia de él a menudo? Cuando estás comiendo ahí tu buen alimento, acuérdate del pastor, allá óralo, bendígalo.
Le pregunto, ¿cuántos están orando por mí? Por el pastor Lalo, por estos obreros. Seguí orando. No tenés que soltar. Pedro, hermano, reactivó. La barca la sacaron adelante. Y la red otra vez la lanzaron. No la guardó. El Señor no permitió que la guarden la red. Porque el Señor dijo, si no voy al mar, Pedro va a colgar su chutera. Y el Señor no llegó tarde para Pedro. Cuando Pedro ya estaba a punto de lavar, hermano, y guardar su red, llegó el Señor. ¿Qué es eso de querer cerrar la venta temprano? ¡Abra la venta otra vez! ¿Tenés negocio de ventita? Y decimos, no se vende mucho. No cierre. Siga creyendo. ¿Tienes una panadería? Le preguntamos nosotros así en alegría, en chiste, ¿no? Al pastor Bisma. ¿Llueve, pastor? No, gotea, dice. ¿No deja? ¿Me doy cuenta? ¿Se dan cuenta a qué me refiero? Le estamos diciendo, hay clientes nomás, pastor Bisma. Dice, no hay mucho, pero gotea, dice. No suelta. ¿Para qué soltar? Así que, amados hermanos, ¿cuál es tu mal que quieres abandonar, que quieres dejar? Ya no quiero ser portero, pastor. Dice, no, dice, ya este fin de año no va mi liderazgo y renuncio. ¿Por qué vas a renunciar? ¿Por qué vas a dejar? Hay gente, hermano, que han abandonado la iglesia. Sí, eso es normal. Usted no lo haga. Hay gente que han abandonado sus actividades, abandonado su sitio. ¿Se acuerdan ustedes de unos ángeles que no guardaron su dignidad? ¿Se acuerdan? Y abandonaron su morada. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No tenemos que abandonar la Biblia? ¿No tenemos que abandonar la casa de Dios? ¿No tenemos que abandonar el ministerio? ¿No tenemos que abandonar nuestra obra, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia? ¡Nada! Usted sintoniza Edificando tu Vida. Asamblea de Dios Boliviana le invita a sus diferentes reuniones a las 19:30 horas. Los martes, doctrina. Los miércoles, en quechua. Jueves de oración. Sábados juveniles. Y los domingos, a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Asamblea de Dios Boliviana. Avenida Los Olivos, número 15, kilómetro 6, doble vía La Guardia. Autoeléctrico Celso, 30 años a su servicio. Kilómetro 6, doble vía La Guardia y radial 17,5. Teléfono 677-07-080. Es el 677-07-080. Motos Hall Importaciones. Le ofrece motocicletas de todo tipo, además de accesorios y repuestos en general. Representamos y comercializamos a las marcas de moto Montero, Pegasus, Aojim, Rato, Sumo, Sonic y muchas más. Motos Hall Importaciones. Contamos con motocicletas a crédito. Ubíquenos en el segundo anillo, Avenida Santa Cruz 618, esquina Manuel Ignacio Salvatierra, entre avenidas Virgen de Cotoca y Brasil. Teléfonos 339-8580 y 770-666-79. Pintubar, expertos en pintura. Ubíquenos en el sexto anillo, radial 17,5, calle 8, teléfonos 350-6789 o en el 700-89-285. Pintubar, expertos en pintura. Les hemos